la fuerza del disparo es más del doble que con los 5 voltios. También podemos observar en el multímetro que la corriente se nos dispara hasta los 4.5 amperios. Para el desarrollo del experimento utilicé una fuente ATX reciclada de 250 vatios. Esta fuente cuenta con 3 salidas, una de 3.3 voltios, una de 5 voltios y una de 11 voltios. Para la medición empleé 2 multímetros, empleé uno el cual me mide temperatura para justamente probar el efecto Joule en el electroimán como en el solenoide. También utilicé una pinza multiamperimétrica para medir el consumo de corriente en la fuente como tal. El sistema está compuesto por 2 dispositivos, como ya les mencioné. Uno es el electroimán, el cual está formado por aproximadamente unas 200 vueltas de alambre de cobre esmaltado y un tornillo como núcleo del sistema. El segundo es un solenoide dinámico que incorpora un núcleo móvil, o sea, un tornillo el cual está libre de movimiento, y pues él retornaría cuando le aplicamos la corriente eléctrica. Cuando le aplicamos la corriente eléctrica nos haría este movimiento. Cuando una corriente eléctrica circula por la bobina, esta genera un campo magnético, así como lo podemos observar en la imagen. La intensidad de este campo magnético depende del número de vueltas, del número de aspiras, así como de la corriente aplicada y de las características del núcleo, el cual se puede calcular con la fórmula que podemos ver en la imagen en pantalla. El circuito fue alimentado mediante una fuente de corriente continua. Tanto el electroimán como el solenoide fueron conectados al mismo nivel de voltaje en cada una de las pruebas. Esto permitió comparar el comportamiento del sistema al variar las condiciones de alimentación y observar su fuerza magnética y su temperatura. Durante el experimento se evidenció lo que es la conservación de energía, como podemos observar en la imagen. La energía eléctrica suministrada por la fuente se transformó inicialmente en energía magnética dentro de las bobinas. Posteriormente, parte de esa energía se convirtió en movimiento mecánico, por ejemplo en el núcleo móvil del solenoide, y también en calor como pérdidas resistivas. Cuando el circuito se energiza, la fuerza magnética atrae el núcleo hacia el interior de la bobina. La banda elástica ejerce una fuerza opuesta que intenta devolverlo. La interacción entre ambas fuerzas genera un comportamiento oscilatorio similar al que se utiliza en la industria, como lo son los actuadores electromecánicos o incluso un relé. Es el mismo principio de funcionamiento. Durante las pruebas se observó un aumento progresivo de la temperatura en la bobina. Este fenómeno se explica mediante el efecto Joule, donde parte de la energía eléctrica se transforma en calor debido a la resistencia del conductor. Por esta razón es importante controlar la temperatura para evitar daños en lo que es el aislamiento dieléctrico y poder seguir utilizando el experimento para futuros proyectos. En la gráfica en pantalla podemos observar cómo al aumentar el voltaje también aumenta la temperatura en la bobina. Esto confirma la relación que existe entre la potencia eléctrica suministrada y la energía térmica generada por el conductor. Los resultados coinciden exactamente con lo que esperaríamos por el efecto Joule. También se observó que una fuerza magnética
aumenta conforme aumenta el voltaje aplicado. Al incrementar la corriente en la bobina, el campo magnético se vuelve mucho más intenso, permitiendo mayor capacidad de atracción y mayor capacidad de movimiento en el núcleo del solenoide. Estos principios observados en dichos experimentos tienen aplicaciones directas en la industria. Por ejemplo, podemos encontrarlos en relés electromagnéticos, en válvulas solenoides, en grúas electromagnéticas, sistemas de automatización y en equipos de control industrial. Pues es una de las bases de la tecnología moderna. Está presente también en motores eléctricos, transformadores, altavoces, sistemas de resonancia magnética, trenes de levitación magnética, generadores eléctricos, automatización industrial, gracias al principio electromagnético. Acá el movimiento no lo desconectó, entonces esta la podemos quitar. Y podemos observar la fuerza del disparo es más del doble que con los 5 voltios. También podemos observar en el multímetro que la corriente se nos dispara hasta los 4.5 amperios. Y acá podemos observar cómo a medida de los disparos la temperatura nos va aumentando mucho más. Entonces, entre más voltaje, más fuerte es el campo eléctrico, pero a su vez más temperatura y la temperatura va a aumentar más drásticamente en nuestro dispositivo. Mira, alcanzó casi los 80 grados. Acá podemos observar.